Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación quiero comentar con ustedes una fantástica entrevista que hace poco le hicieron al inversionista y analista macroeconómico Jeremy Siegel. No me demoro más con esta introducción y comenzamos. Jeremy Siegel es uno de los analistas más seguidos en Wall Street. Él es famoso por haber escrito muchísimos libros que tienen que ver con las finanzas, con las inversiones, con los mercados y con la economía. Tiene un libro en especial que recomiendo llamado Guía para invertir a largo plazo. Hace apenas unos días le hicieron una entrevista en la CNBC, en la cual él comenta cuáles son los potenciales errores que podría cometer la Reserva Federal en el manejo de la economía, en lo que tiene que ver con la inflación, con el crecimiento económico y con los mercados de trabajo. Lo que veremos a continuación es un análisis de los distintos puntos importantes que toca Jeremy Siegel en aquella entrevista, por lo cual a lo largo de este video analizaremos primero cómo la inflación ahora mismo está cayendo de manera significativa, segundo, cómo los mercados de trabajo se están comportando y cuáles son los objetivos que espera conseguir la Reserva Federal en términos de empleo y desempleo. A continuación revisaremos cómo es el comportamiento de la política monetaria y cómo ésta actúa con rezago en la economía. A continuación analizaremos cuál es la parte del ciclo económico en la que se encuentra no solamente la economía de los Estados Unidos, sino también las principales economías del mundo. Y a continuación hablaremos y analizaremos la recesión y cuáles son los potenciales errores de la Reserva Federal. Antes de comenzar, recuerda que este tipo de videos no son fáciles de realizar. Requieren mucha información, mucho análisis y una gran capacidad de síntesis. Por lo cual, lo único que te pedimos es un gran me gusta. Probablemente a ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad. Ahora sí, comenzamos. Y comenzamos con la entrevista de Jeremy Siegel. You don't trust the Fed. You don't believe the Fed. You don't trust the Fed because of the mistakes that they made in the past. You think they're incapable of following through on what they say now. I am very disappointed in the Fed. I said on your show and throughout that they started tightening way too late. I think they're loosening too late. I didn't even think the last increase was, called for given the trends that I see. But it finally got through to them that they had to fight inflation. And I think it's finally going to get through to them. And it's a happier message that they can accept that most of their battle is going to be behind us. The pressure is going to be when we see the job market loosen up. I wish it didn't have to wait that long because I think, honestly, if they stay, if the Fed funds rate goes towards 5% by the middle of this year, I have to be less bullish. But don't you think it's going to go there? And you just said yourself, I wish I didn't have to wait that long. The job market is still strong. It's going to take a while to get to the point, longer than I think the Fed has realized. It's going to take a lot longer to soften up to the degree where they would loosen up their stance, wouldn't it? But the Fed has said that it understands the lags in monetary policy. It understands that most of the tightening effect, and your guest that was just on, and I've talked about this. We've had 7 months of decline of the money supply, an unprecedented squeeze of liquidity since World War II. It takes time for that to work through the system. If they actually wait until they actually see, oh my goodness, we have an unemployment rate problem, they have waited too long. Just because, and this is, the same thing happened on the inflation side. They waited until they were sure the inflation wasn't transient in order to start tightening. Could they make that mistake on the other side and say, well, I have to wait until the job market falls apart until I finally say, okay, I can afford to loosen. And listen, the economy is like a super tanker. It doesn't turn on a dime. They could say, all right, we'll loosen rates 25, 50 basis points.
you got that tightening in the system, it's going to affect it for another 6-9 months. That's the message that has to get through. I know I've been criticizing the Fed. They got the inflation message way too late. Right. Maybe I'm too optimistic that they're going to get the other message too late. But I think again, if they look around, they should see how much progress we have made towards inflation. En esta entrevista, Jeremy Siegel, en esencia, lo que está comentando es que la Reserva Federal se equivocó durante la peor parte de la inflación, al pensar que la inflación sería transitoria. Y por este motivo no comenzó a subir y a apretar la política monetaria. Lo que él dice es lo siguiente: se equivocaron con la inflación y ahora probablemente se podrían equivocar con la recesión. Si se equivocan con los mercados de trabajo, tal como se equivocaron con la inflación, probablemente tendremos una dura recesión. Pero para que entendamos un poco mejor todo lo que este analista nos ha dicho, vamos a apoyarnos en las cifras y en los datos. Y comenzamos con la inflación. En este gráfico lo que estamos observando de color rojo es la inflación y de color azul los tipos de interés de referencia, que son los que maneja la Reserva Federal. Observen cómo la inflación se dispara a partir del año 2020 y a lo largo de todo el año 2021. Pero a pesar de que la inflación se dispara de manera significativa y de manera bastante evidente, observen que los tipos de interés que están de color azul permanecen inalterados. ¿Por qué esto es importante? Porque si ellos hubiesen empezado a reaccionar frente a este aumento significativo de los precios, el aumento en las tasas de interés podría haber sido gradual y por lo tanto los efectos en la economía podrían haber sido mucho más suaves de lo que ahora mismo se prevé. Pero como esperaron demasiado tiempo para reaccionar, les tocó reaccionar de una forma agresiva, con el aumento más rápido de los tipos de interés en 40 años. Y ahora mismo estamos a puertas de una recesión que podría ser profunda, algo que se conoce como un hard landing y que lo analizaremos a lo largo de este video. Después, cuando ellos se dieron cuenta de que la inflación no era transitoria, comenzaron a subir los tipos de interés, que es esta línea de color rojo, pero la inflación, que está en este caso de color negro, ya se encontraba arriba. Ahora mismo la inflación está comenzando a ceder y los tipos de interés probablemente seguirán subiendo hasta un punto en el cual se encuentren cerca o incluso por arriba de la inflación. Pero a continuación lo que Jeremy Siegel indica es lo siguiente. Él dice, la inflación ahora mismo está cediendo. ¿Por qué? Porque tenemos indicadores adelantados de la economía y además indicadores adelantados para la inflación que así nos lo indican. Y una evidencia de esto es, por ejemplo, las expectativas que tienen sobre la inflación los consumidores. Aquí tenemos el promedio de expectativas para un año, están cayendo, y el promedio de expectativas de inflación para 3 años que también están cayendo. Otro indicador adelantado de la economía es este índice de precios de contenedores. Observen cómo está cayendo. Este indicador es interesante porque recordemos que la inflación, además de ser un fenómeno monetario, a lo largo de todo el año 2021 y el año 2022 observamos lo que se conoció como los cuellos de botella en la logística internacional. Estos cuellos de botella desencadenaron presiones inflacionarias desde el lado de la oferta. En este caso, el precio del transporte de contenedores se disparó a partir del año 2020 y ahora mismo lo que está ocurriendo es que cae de forma significativa. Pero este indicador de precios de contenedores cae en casi todos los puertos importantes alrededor del mundo, que es lo que ahora mismo estamos observando: el puerto de Nueva York a Rotterdam, o de Shanghai a Rotterdam, o de Shanghai a Génova, etc. Esto es importante porque la mayor parte de las mercancías que todos consumimos se transportan a través de medios marítimos. Por esto, el precio del transporte de contenedores es un input muy importante dentro de la estructura de costos
costes del comercio internacional. Pero tenemos otros indicadores como estos envíos esperados, informados por el índice de manufacturas de Richmond. Observen que la cantidad de envíos se mueve de manera negativa, algo no visto desde los confinamientos ocasionados por el COVID en el año 2020. Todo esto le resta presiones inflacionarias a la economía. O tenemos este indicador de precios ISM, que es un indicador adelantado para la inflación. Está de color azul y observen cómo está cayendo de manera significativa. Si la inflación guarda la correlación histórica con este indicador, la inflación entonces tendría que caer tanto como este indicador. Pero tenemos también el índice de precios PMI, que es un índice de precios al productor. Está de color azul. Observen que tiene una alta correlación con la inflación en los Estados Unidos. El índice de precios al productor está cayendo de forma muy importante y es de esperar que le siga la inflación. Por eso Jeremy Siegel dice, la inflación está en una tendencia de claro control. Pero observen que en alguna parte de la entrevista el periodista le dice, Jeremy, pero la Reserva Federal no va a comenzar a recortar los tipos de interés hasta que los mercados de trabajo estén realmente debilitados. Ahora mismo los mercados laborales siguen siendo muy fuertes. Vámonos a los datos. Lo que la Reserva Federal está persiguiendo es una debilidad en los mercados de trabajo que aumente el desempleo y así cortar de raíz algo que se conoce como la espiral inflacionaria. Eso lo comentaremos después en este mismo video. Las ofertas de empleo siguen siendo altísimas, más de 10,5 millones de empleos ofertados solo en noviembre del año 2021 y más de 4 millones de estadounidenses renunciando por mes a sus empleos para buscar un nuevo trabajo. La gente renuncia porque hay muchas oportunidades y por lo tanto las presiones inflacionarias producto de esto continúan siendo altas. En este caso, observen cómo los mercados de trabajo se continúan manteniendo en niveles superiores a los observados antes de la pandemia, tal como ahora mismo lo estoy dibujando. De hecho, el último dato de empleo, que fueron las nóminas privadas, se observaron más de 235,000 nuevos puestos de trabajo y lo que esperaba el mercado eran apenas 150,000 puestos de trabajo, por lo cual el mercado sigue esperando que la Fed sea hawkish, es decir, sigue siendo restrictiva en términos de su política monetaria porque los mercados de trabajo continúan siendo fuertes. Aunque en este gráfico que ahora mismo estamos observando, la tendencia parece ser bajista, pero en términos de lo que se necesita para controlar la inflación, es insuficiente esta tendencia bajista para cortar las espirales inflacionarias. En la práctica, ¿qué es lo que busca la Reserva Federal? De color rojo observamos los nuevos empleos creados y de color azul observamos a las personas que activamente buscan trabajo. Observar que de momento, y esto con datos hasta octubre del año 2022, de momento la cantidad de nuevos empleos ofertados es superior a la cantidad de personas que buscan trabajo. La cantidad de trabajos disponibles está por arriba de la cantidad de personas que están activamente buscando empleo. Esto presiona los salarios hacia arriba y por lo tanto presiona la inflación hacia arriba. O sea, comenzarán a reducir los tipos de interés cuando los mercados de trabajo sean realmente débiles, es decir, cuando el desempleo se dispare. Otro indicador es comparar las tasas de interés frente a los niveles de desempleo. De color rojo estamos observando la curva de tasas de interés invertida. Generalmente cuando los tipos de interés se invierten, tipos de corto plazo se sitúan al mismo nivel que los tipos de largo plazo, esto anticipa la recesión. Y cuando las tasas de interés están invertidas, tal como está ocurriendo ahora mismo, observen que aquí la tasa de interés está muy invertida, también estaba invertida aquí,
Cuando se invirtió, anticipó bastante bien la recesión, que son estas zonas de color gris, anticipó esta recesión y ahora mismo debe estar anticipando la recesión que ahora mismo se está cocinando. Pero lo que me refiero en términos de los mercados de trabajo es que observen que el desempleo está en mínimos históricos, pero en anteriores oportunidades, cuando la tasa de interés estuvo invertida, anticipó un aumento en el desempleo. Otra cuestión importante es que, a pesar de que los mercados de trabajo siguen siendo fuertes, observen que los ahorros disponibles para los ciudadanos estadounidenses se encuentran en mínimos históricos y al mismo tiempo el uso de tarjetas de crédito se encuentran en máximos históricos. Si las personas se comienzan a quedar sin ahorros y si el endeudamiento se dispara, esto tendrá un límite, tendrá un tope, sobre todo ahora que los tipos de interés se han disparado y reducen los incentivos para tomar nuevos préstamos. Más personas tendrán que buscar trabajo y los empleos disponibles comenzarán a reducirse, el desempleo se disparará y allí es cuando la economía finalmente se debilitará. Pero de momento las ganancias salariales por hora siguen siendo fuertes, no se han debilitado. Y eso tiene muchísimo que ver con lo que comentamos anteriormente, en el sentido de que la cantidad de empleos disponibles se continúa manteniendo en un nivel superior a la cantidad de personas que están buscando empleo. Pero tenemos la otra cara de la moneda. Por ejemplo, muchas empresas en el sector de la tecnología están despidiendo gente. Allí incluimos a Facebook, a Amazon, a Twitter y etcétera. De hecho, Amazon acaba de anunciar el despido de más de 17,000 personas, un 70% más de lo que el mercado estaba esperando en términos de la reestructuración programada por Amazon. Jeremy Siegel lo que dice es lo siguiente: los mercados de trabajo siguen siendo fuertes. Es probable que en los próximos trimestres se debiliten de manera importante. Vámonos a los datos. Este gráfico nos muestra cómo ese dinero ha caído de manera brutal durante el año 2022. Este tipo de restricciones monetarias se evidencian bastante bien en los mercados de crédito. Menos crédito para las familias y consumo, menos crédito para las empresas, es decir, para la inversión, menos crédito para los gobiernos y por lo tanto menos gasto estatal y al mismo tiempo menos crédito de apalancamiento para los mercados financieros y por lo tanto menor especulación. Por esto el precio de los activos ha caído de manera importante, pero no solamente cae M1, también cae M2, que es dinero en efectivo y equivalentes de efectivo. Esta imagen que estamos observando nos muestra la correlación, la fuerte correlación que existe entre M2 y la inflación. M2 de color rojo ha caído de manera brutal y la inflación está comenzando a ceder. Si esta correlación se mantiene, entonces es fácil llegar a la conclusión de que la inflación caerá de manera significativa, tal como ya lo hizo M2, que es dinero en efectivo o equivalentes de efectivo. Observen que la liquidez global de color azul oscuro ha caído de manera muy importante. Y a continuación lo que se esperaría es que los EPS de las empresas alrededor del mundo también se contraiga, es lo que acabamos de decir. Se contrae la oferta monetaria y por lo tanto se contrae la oferta de crédito en la economía para los hogares, para las empresas y para los gobiernos. Todas estas restricciones monetarias se traducen en recesión. Esta imagen nos muestra cómo se comportan los ciclos económicos entre expansión, auge económico, recesión, que se podría convertir en depresión y después un nuevo ciclo de recuperación, expansión y otra vez recesión. Probablemente nos encontramos en dirección a una recesión. Faltaría ver si es un aterrizaje suave o fuerte de la economía. Las distintas economías alrededor del mundo se encuentran en distintas fases para su economía. Observen que la India se encuentra aquí arriba en dirección a una recesión, igual Japón, los Estados Unidos también en dirección a una recesión, pero más adelantados. La eurozona se encuentra ya en una etapa
etapa muy adelantada para una recesión, Alemania mucho más y China mucho más. Pero el hecho es que las principales economías globales están en dirección a la recesión. Lo que dice Jeremy Siegel es que la política monetaria tiene un efecto rezagado en la economía de entre 6 a 9 meses. Y podría ser que los tipos de interés se comienzan a recortar hoy, pero las restricciones monetarias se seguirán sintiendo de manera negativa los próximos 6 a 9 meses, por lo cual si los tipos de interés continúan subiendo, podríamos incluso vernos o enfrentar un aterrizaje forzoso de la economía. El primer escenario es uno de menor crecimiento y más inflación, y el segundo escenario, estoy hablando de los dos escenarios de aquí arriba, dos escenarios inflacionarios. El segundo escenario nos muestra un boom para la inflación, que es más crecimiento y mayor inflación. Esto es lo que vivimos a lo largo del año 2021. Un boom de la inflación. Y en el año 2022 vimos inflationary bust, que es menor crecimiento, ralentización de la economía, pero con inflación. Durante el año 2022 todos vimos la caída en los mercados, por lo cual tuvimos preferencia por el dinero en efectivo y la venta masiva de activos. ¿Qué es lo que veremos a lo largo probablemente del año 2023? En todo caso será desinflación. Desde mi punto de vista, y es solamente una opinión personal, creo que tendremos el menor de los escenarios. Tendremos menor inflación por todo lo que ya vimos, pero al mismo tiempo observaremos un aterrizaje suave para la economía. Si esto se cumple, será un buen momento para comprar, aquí lo dice, será un buen momento para comprar compañías que innovan o compañías que tienen pricing power, que es una ventaja competitiva. Y será el momento para vender compañías con una muy pequeña capacidad para imponer precios, es decir, compañías que no tienen esta ventaja competitiva. En todo caso, será cualquiera de estos dos escenarios. Yo creo que será desinflationary bond. Otro gráfico que creo que es uno de los mayores aportes que voy a hacer hacia ustedes a través de este video es esta matriz en la cual tenemos 4 escenarios para la economía. Aterrizaje duro, hard landing, aterrizaje suave, soft landing, un escenario de esta inflación como es el que ha vivido Japón durante los últimos 30 años o una vuelta a la normalidad. Y como lo dije a través del gráfico anterior, creo que no veremos un aterrizaje duro, sino un aterrizaje suave. ¿Cuáles serían las características entonces de un aterrizaje suave? Recesión leve o nula. La inflación disminuye tras el endurecimiento inicial de la política monetaria y tendremos una reducción de los salarios. Si ocurre un aterrizaje suave de la economía a medida que la inflación nos muestra una clara tendencia hacia niveles de largo plazo, será el mejor de los escenarios para el año 2023. Pero es mi impresión. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Por favor, déjenlo aquí en los comentarios. Pero recuerden el gráfico cuando comparábamos cómo aumenta el desempleo, cuando la curva de tasas de interés se invierte, está invertida ahora mismo, está súper invertida. Y esto anticipa una recesión tal como se muestra en estas franjas de color gris claro. Pero al mismo tiempo, distintos sondeos entre analistas macroeconómicos nos indican que las probabilidades de que ocurra una recesión son las mayores de los últimos 40 o 50 años. Y en el caso de la economía americana, estas probabilidades de recesión se sitúan en niveles superiores al 50%. ¿Qué es lo que la Reserva Federal quiere evitar? Algo que se conoce como la espiral inflacionaria. Suben los precios o sube la inflación, por lo cual a través de la presión de los sindicatos y los trabajadores se suben los salarios para compensar esta mayor inflación. Esta subida de salarios se une a una subida de mayores costes de producción, suben las materias primas y por lo tanto sube todavía más la inflación o tenemos todavía una mayor inflación y esto conduce a una mayor subida de los salarios. Lo que quiere evitar la Reserva Federal entonces es la espiral inflacionaria, porque ellos no olvidan lo que les ocurrió durante la década de los 70s, cuando tuvieron durante una misma década 2 picos muy fuertes de inflación, que es lo que ahora mismo estamos observando. Fueron 2 olas durante los años 70 y una tercera ola a principios de los 80.
El gráfico que ahora mismo estamos observando nos muestra la relación entre la inflación de color azul claro y los tipos de interés de referencia de color azul oscuro. Por favor, enfoquémonos en la década de los 70. Los tipos de interés que son de color azul oscuro comenzaron a caer antes de que comenzara a caer la inflación, que está de color azul claro. Y esto propició que la inflación volviera a repuntar y por lo tanto obligó a la Reserva Federal otra vez a endurecer la política monetaria. Y en esta tercera ola los tipos de interés llegaron a subir incluso hasta el 20%, lo cual provocó una fuerte recesión entre finales de los 70s y principios de los 80s. Lo que dice Jeremy Siegel es lo siguiente, y es que mira, todos los indicadores adelantados para la economía, todos los indicadores adelantados para la inflación y todos los indicadores de política monetaria nos dicen que ya que sabemos que la política monetaria tiene efectos rezagados en la economía, que con las restricciones monetarias actuales, que son las mayores desde la Segunda Guerra Mundial, es muy probable que la economía entre en una profunda recesión y que por lo tanto no se deberían subir más los tipos de interés. Se deberían pausar allí e incluso comenzar a pensar en recortes en los tipos de interés. La economía es como un gran buque petrolero. Tú no lo puedes cambiar de dirección de golpe. El Titanic se hundió porque el capitán decidió ir a toda velocidad. No tuvo el tiempo suficiente para cambiar de dirección cuando se encontraron con un iceberg. Yo tengo que anticipar esto y hacer las cosas de manera gradual, no hacerlas de golpe, porque entonces allí nos estrellaremos. Por ejemplo, aquí tenemos producción industrial e índice Standard & Poor's 500. Observen que el índice Standard & Poor's 500 comienza a caer antes de que caiga la producción industrial, pero también se comienza a recuperar antes de que se comience a recuperar la producción industrial. Todo esto para decir que los mercados anticipan el próximo ciclo económico, no anticipan el pasado ni el presente, anticipan el próximo ciclo económico. En ese sentido, ¿ustedes qué opinan? ¿Dónde nos encontramos? Ante una fantástica oportunidad para invertir. ¿En qué preferirían invertir? ¿En opciones, en bonos, en materias primas? Dejarlo en los comentarios. Para los interesados en aprender a invertir, recuerden realizar nuestro curso gratis de bolsa. Dejaré un enlace justo aquí debajo. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, por favor déjanos un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, para ti es gratis, pero a nosotros nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad. ¿Qué piensas? ¿Te hemos aportado valor? Compártelo entonces a través de tus redes sociales, y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.